Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una carta del maestro Pablo a los Efesios. Hoy Pablo se dirige a la comunidad o a la ciudad o al pueblo de los Efesios. No lo sé perfectamente, pero vamos a hablar que se dirige a la ciudad de los Efesios, porque Efesios era la ciudad de la gran Artemisa. Por eso estoy hablando que era ciudad, los Efesios. Hoy el maestro Pablo, después de que los artemisos quieren matarlo, hoy se dedica a escribirle esta carta directamente a ellos. Y vemos cómo el Evangelio en la carta del maestro Pablo en el capítulo 6, versículo 10, háganse fuertes, háganse fuertes. Hoy Pablo nos invita a que nos hagamos fuertes, porque nuestras luchas no es contra gentes de esta tierra, sino son contra el mismo Satanás. Por eso hoy Pablo nos invita a que nos hagamos fuertes para poder vencer al diablo. Por lo demás, hermanos, háganse robustos en el Señor. Con su energía y su fuerza, pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Pónganse, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus de las fuerzas sobrenaturales del mal. Nos enfrentamos con los espíritus de las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo podamos resistir y mantenernos en la fila, valiéndonos de todas las armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, pónganse el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse, nunca intercediendo en favor de todos, sino de todos los hermanos. Rueguen también por mí, para que en el día malo pueda resistir las maniobras del diablo valientemente, encadenado y embajador de este evangelio, como tengo que hacerlo, de este evangelio que Dios que Dios me dé la fortaleza para
mantenerme en las filas de la fe. Deseo que también que sean de 1000 y los que me siguen, díganle a Tíquito, a mi querido hermano en la fe y ministro en el Señor Jesús, que mando presentemente para que les dé fuerzas a nuestros hermanos y a todos. Que venga sobre los hermanos la paz de Cristo Jesús nuestro Señor, y de sus bendiciones en Él están aquellos que aman a Cristo Jesús nuestro Señor con un amor sincero. Que esta es palabra del Señor. Vemos cómo el Señor Jesús, a través de el Maestro Pablo, hoy nos invita a hacernos fuertes en la fe. Y hoy nos dice el Maestro Jesucristo que nuestra lucha no es contra gente de este mundo, sino son contra autoridades del diablo, que estamos enfrentados contra el mal. Por eso necesitamos valernos de la espada del Espíritu Santo, valernos de estas haciendo las cosas bien para poder atacar las flechas incendiarias del demonio. ¿Sí? Por eso dice, oren en todo tiempo, cuanto les inspire el Espíritu, y usen la verdad como cinturón, y usen la justicia como coraza. O sea, que seamos justos, usen la justicia como coraza, usen la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Tenemos que utilizar la palabra de Dios para atacar, para defendernos del demonio, para defendernos de la gente mala. ¿Por qué? Porque el Maestro Pablo hoy nos está invitando y nos está diciendo que nosotros estamos enfrentados contra el mal, pero estamos enfrentados contra cosas del otro mundo, no cosas de este mundo. Estamos enfrentados contra el diablo, y nos pone y nos da estas reglas. Usen la verdad como cinturón, usen la espada de la fe, usen la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra del Señor. Rueguen también por mí, para que en el día malo pueda escapar de las manos del diablo, puede escapar de las garras de Satanás. No siempre oren por sus hermanos, oren también por mí, para que me dé la fuerza y la fortaleza para poder incendiar o atacar las flechas del demonio, porque nuestras luchas no es contra autoridades de este mundo, sino contra fuerzas oscuras, sino contra autoridades que dirigen el mal. Hoy Pablo nos invita a que estemos preparados a pelear con la espada del Espíritu Santo, a pelear con la palabra de Dios para poder atacar a este Satanás. Por eso dice, háganse fuertes en el Señor. Por lo demás, háganse robustos en el Señor. Con su energía y su fuerza, pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas, sino contra gobernantes y autoridades que dirigen
este mundo y sus fuerzas nos enfrentamos contra fuerzas sobrenaturales con los espíritus malos. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan mantenerse en las filas de la fe, valiéndose de toda clase de armadura. Usen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe para que en el día malo la palabra de Dios para poder atacar al demonio que nos ataca. Vivan orando y suplicando que en todo tiempo, según les inspire el Espíritu, velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse, nunca intercediendo a favor de nuestros hermanos. Rueguen también por mí para que en el día malo pueda salir de las fuerzas del diablo y resistir las maniobras del diablo, para que yo anuncie valientemente el Evangelio. Hoy vemos cómo se cumple algo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Vemos cómo dice: luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Hoy nos está invitando el maestro Pablo que vamos a ser tentados por el diablo, que vamos a ser seguidos por el diablo, que vamos a ser perseguidos por el diablo. Pero vemos como dice: condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Sí? Y después de haber durado 40 días y 40 noches sin comer, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador, lo mismo que nos está diciendo hoy en los Efesios. Entonces se le acercó el tentador y le dijo al mismo Jesucristo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: la Escritura dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vemos cómo también el diablo ataca a Cristo. Y hoy Pablo nos está diciendo, sí, porque nuestras luchas no es contra gente de este mundo, sino es contra autoridades que dirigen este mundo, autoridades oscuras. Por eso usen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, sí, la palabra de Dios como la espada del Espíritu Santo, sí. Hoy nos pone Pablo estos ejemplos porque nosotros estamos enfrentados contra autoridades de este mundo, que son las autoridades del mal. Hoy nos invita el maestro Pablo en esta carta a los Efesios: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse, nunca intercediendo a favor de todos los hermanos. Rueguen también por mí, dice el apóstol Pablo, rueguen también por mí para que cuando yo hable se me den las palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio, ¿sí? Rueguen también por mí, para que cuando yo hable pueda anunciar valientemente el ministerio que el Señor me ha encargado, ¿sí?, al enviarme al enviarme a los pueblos paganos, Después también que sepan de mí. Por eso les mandé y les dije a Tíquico para que les diera noticias de mí, ¿sí? Que vengan sobre los hermanos la paz, el amor,
la justicia, la fe y la misericordia del Señor Jesús. Sí, del Señor Jesús, para que Dios los colme de bendiciones y los bendiga. Vemos cómo Pablo nos invita hoy en esta carta a los Efesios y vemos cómo el mismo diablo sigue tentando a Cristo, ¿sí? Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice que Dios ordenará a sus ángeles para que te lleven en tus manos, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Pero Jesucristo le contestó: la Escritura de mi Padre dice: no tentarás al Señor tu Dios. Vemos cómo hoy el maestro Pablo: por lo demás, hermanos, háganse robustos, háganse fuertes en el Señor, porque nuestra lucha no es contra gente de este mundo, es contra autoridades y gobernantes de la oscuridad que se dedican a hacer el mal y nos usen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como la fe y la palabra de Dios como la espada del Espíritu Santo, para que en el día malo logren escapar de las garras de Satanás, logremos escapar de las garras, de las flechas incendiarias de las autoridades oscuras. Y vemos en esta última: después el diablo lo llevó a un cerro muy alto y le mostró todas las naciones del mundo y todas sus riquezas, y le dijo: te daré todo esto si te postras delante de mí y me adoras. Pero Jesús, el Señor Jesús, le respondió con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? La Escritura también dice: apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque la Escritura de mi Padre dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Hoy nos invita Pablo a que estemos preparados, a que nos hagamos fuertes, a que oren y velen, como dijo Cristo, para que no caigan en tentación, porque el espíritu es malo, pero la carne es débil. Oren y velen en todo momento. Por eso aquí nos está diciendo el maestro Pablo: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones. Velen, rueguen también por mí, para que anuncie valientemente el ministerio del Evangelio que Jesucristo puso en mí. Velen por mí, para que en el día malo pueda escapar de las flechas incendiarias del demonio. Vemos cómo el maestro Pablo nos prepara, nos dice: nuestras luchas, nuestra pelea no es una pelea común, es una pelea del hombre humano, del hombre de la tierra contra Satanás. Dios se vale de nuestras debilidades, Dios se vale del hombre débil para poder atacar también a Satanás. Por eso Cristo nos da el poder. Cristo nos da el poder para que muchos de nosotros hagamos curaciones en su nombre, para que otros anuncien la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, para que otros sí le digan: usen la verdad como cinturón, la justicia como coraza,
la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, para atacar las flechas incendiarias del demonio. Gracias, hermanito, que Dios te bendiga. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en este Evangelio de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Háganse fuertes. Háganse fuertes, háganse robustos en el Señor, para que en el día malo logren escapar de las flechas incendiarias del diablo, porque nuestra lucha no es contra autoridades de este mundo, sino estamos enfrentando contra el mal. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y no tengas miedo, no tengas miedo al diablo, ¿sí? Por eso Jesucristo se vale de la misma palabra de Dios, así como está diciendo hoy el maestro Pablo. Usen la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu Santo. Fue la palabra que Jesús utilizó en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1. Jesús es tentado en el desierto y vemos cómo Cristo le rebate a Satanás. La palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios dice: apártate de mí, Satanás, porque la Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Sí, que Dios te bendiga. Gracias. Espero haberte dejado un mensaje en háganse fuertes en el Señor. Gracias, que Dios te bendiga.